Hoy vamos a contar la historia de cómo un hombre cambió para siempre nuestra forma de entender la economía. Y lo hizo de una manera muy curiosa, observando la vida como si todo fuera un gran vecindario. Él era Paul Samuelson, y esta es la historia de una idea que, de repente, lo conectó todo. A ver, puede sonar un poco a broma, ¿verdad? ¿Gallinas y huevos? Pues esta pregunta tan sencilla va a ser justo nuestra guía, porque vamos a ver cómo las ideas más complejas y más potentes a veces nacen de los ejemplos más cotidianos. Venga, vamos a meternos en faena. Para empezar, no nos imaginemos a Samuelson encerrado en un despacho lleno de libros y gráficos, no. Imaginémoslo más bien como ese vecino curioso, ese que se sienta en un banco del parque y se fija en todo, no para pasar el rato, sino para intentar entender el pulso, el ritmo del barrio. Lo que él buscaba eran esas reglas del juego que nadie había escrito. Se preguntaba, a ver, ¿por qué la panadería a veces tiene una cola que da la vuelta a la esquina y otras está vacía? ¿O por qué de repente todo el barrio parece como si contuviera la respiración, como un motor que se cala y se para? Él veía esos patrones. Y aquí es donde llega su idea más revolucionaria. En lugar de ver piezas sueltas, el granjero por un lado, la tienda por otro, las familias por allá, él vio el barrio entero como un único y gigantesco sistema. Y para explicarlo usó una metáfora que es simplemente genial. La economía es como un gran gallinero. Fijaos en esta cita porque es fascinante. Lo que Samuelson nos estaba diciendo es que el precio del grano para las gallinas, la decisión de una familia de comprar una docena de huevos o media y el sueldo del transportista que los lleva, todo eso estaba unido por hilos invisibles, como una telaraña. Si tocas un hilo, toda la red vibra. Es que, si nos paramos a pensarlo, antes de él, unos estudiaban al productor, otros al consumidor, pero nadie había unido todos los puntos. Él fue el primero en llegar y decir, atención, que esto es una sola máquina de engranajes. Si tocas una pieza, todo lo demás se mueve. Y esa idea lo cambió absolutamente todo. Claro, si la economía era una máquina, entonces necesitaba un manual de instrucciones, y Samuelson se propuso escribirlo. Decidió aplicar por primera vez el rigor de la ciencia para que la economía dejara de ser un arte de opiniones y se convirtiera por fin en un campo de certezas. Y este ejemplo lo ilustra de una forma brillante. Ya no bastaba con tener una corazonada, una intuición. Había que medir, había que verificar, había que demostrarlo con datos. Pasamos de las suposiciones a las pruebas. Y esto no era un simple ejercicio académico, ¿eh? Era dar a los gobiernos herramientas para poder predecir, por fin, qué podía pasar si subían un impuesto o si bajaban los tipos de interés. Su método era tan simple en apariencia como revolucionario en la práctica. Era, básicamente, aplicar las mismas reglas de la física o la biología a nuestras decisiones económicas. Y así, las teorías dejaron de ser cuentos para convertirse en modelos que se podían poner a prueba de verdad. Vamos ahora con dos ideas que escuchamos todos los días en las noticias y que, gracias a este enfoque científico, podemos entender mucho mejor: el equilibrio y los ciclos. Y de nuevo, Samuelson usa unas metáforas buenísimas para explicarlos. Así es como él veía la economía, como un sistema de fuerzas que tiran en direcciones opuestas, la oferta y la demanda, el ahorro y la inversión. Pues el equilibrio es ese punto casi mágico, ese punto perfecto donde todas esas fuerzas se compensan y el mercado encuentra una estabilidad. El columpio se queda quieto. Aquí está el punto clave. El famoso equilibrio de mercado no es ninguna casualidad, no. Es un resultado que se puede calcular, que se puede predecir y que se puede entender. O sea, son matemáticas, no es magia. Y saber eso da un poder inmenso para gestionar la economía de un país. Y con los ciclos económicos, pues tres cuartos de lo mismo. Su modelo del muelle es la razón por la que siempre oímos hablar de recesiones y booms. La economía, como un muelle, se expande y se contrae. Entender cómo funciona ese muelle nos ayuda a prever las sacudidas y a intentar, claro, que los movimientos sean lo más suaves posible. Pero Samuelson no quería que todo esto se quedara en los despachos de los ministros. Quería que sus ideas bajaran al barrio, a nuestra vida real, para ayudar a cada familia a tomar mejores decisiones con su propio dinero. Con frases así de directas nos enseñó las consecuencias de nuestras elecciones. Ese gasto impulsivo de hoy, esa alegría del momento, puede ser la gotera que no podremos arreglar mañana. Pero ojo, que al mismo tiempo nos advirtió del peligro contrario. Un ahorro excesivo, obsesivo, nos impide vivir el presente. Guardar para el futuro no puede significar sacrificar por completo la felicidad de hoy. Y aquí está su gran lección a nivel personal. El bienestar no es ni gastarlo todo ni ahorrarlo todo. Es encontrar un equilibrio propio, un punto justo donde el presente y el futuro no sean enemigos, sino que vayan de la mano, que sean aliados. Y con esto llegamos a la reflexión final, a la idea más profunda de Samuelson.
Quizás su mayor logro fue darnos un mapa completo de la economía para que entendiéramos que, en el fondo, este mapa es un espejo de quiénes somos como sociedad. Es que él fue un maestro constructor de puentes. Donde otros veían bandos irreconciliables, que si los keynesianos, que si los clásicos, él veía partes de una verdad mucho más grande. Cogió lo mejor de cada casa, lo unió con la lógica de las matemáticas y con la psicología y transformó un griterío de opiniones en una conversación coherente. Su obra es una invitación a mirarnos en ese espejo colectivo, a entender que cuando tomamos una decisión no solo nos afecta a nosotros, esa decisión es un hilo más en la telaraña y su vibración llega a todo el vecindario, a todo el país. Y esta es probablemente la idea más importante que nos dejó. La economía no son cifras frías en una pantalla, no. Trata sobre cómo nos organizamos como sociedad, cómo creamos oportunidades o cómo respondemos juntos a las crisis. Trata, en definitiva, sobre las reglas que nos damos para convivir. Samuelson nos enseñó que entender este gran sistema interconectado es el primer paso para poder mejorarlo. Porque al final del día, cada elección, da igual si es grande o pequeña, individual o colectiva, suma. Y en este gran gallinero que compartimos todos, absolutamente cada huevo cuenta.